Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Inventario.pro, un espacio donde explicamos historias reales de negocios que combinan las ventajas del mundo digital con el sector automoción. Esto es Motor Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Muy agradecidos por el feedback, sobre todo de los últimos eventos. Pudimos estar con muchos de vosotros en el evento de Expo Gamban, fue bastante divertido, también en los eventos regionales de Faconauto y precisamente en el último evento de Faconauto pudimos volver a coincidir por fin con la persona que vamos a entrevistar hoy, que tengo desde hace muchos meses muchas ganas de que nos explique cómo se hace lo que hoy vamos a abordar como temática central y cómo se hace de manera correcta la digitalización de los procesos documentales en el concesionario. Y para ello doy la bienvenida al podcast a José Antonio Quiroga, el CEO y cofundador de DF Server. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, buenas tardes. Encantado de participar en este podcast. Pues muy contento de que estés porque creo que hemos hablado. Además, qué divertido que descubrimos que nos hemos hablado como 6 o 7 veces a lo largo de todos los eventos y yo todavía no tenía tu móvil y entonces estuvimos cambiándonos la tarjeta con el QR y tomando nota. Pero bueno, eso estuvo gracioso porque resulta que te crees que tienes el teléfono del otro y no lo tienes. Tengo tu email de hace mogollón de años, pero nada. Entonces, lo que solemos hacer inicialmente a modo de introducción es que te presentes a ti mismo, a la empresa DF Server, qué es lo que hacéis, la historia de DF Server, y luego ya empezamos si quieres, a tratar el tema central del podcast para que la gente que nos escucha pues sepa qué es lo que se tiene que hacer o qué se hace bien, qué se hace mal, que seguro que tenéis muchísima experiencia y consejos prácticos que darle a la gente. Así que adelante, José Antonio, cuando quieras. Gracias, Eduardo. Efectivamente, algo de experiencia tenemos. No en vano, en el 2003, que ya hace unos cuantos años de esto, apostamos por desarrollar lo que de aquella era un embrión de la oficina sin papel, para en el 2006 sacar nuestras primeras versiones de un producto que llamamos DF Server, Document File Server. DF es Document File, vale. Efectivamente. ¿Ves? Ya tenemos una incógnita resuelta. ¿Qué era DF? Document File, ok. Entonces, en ese momento, bajo el eslogan de la oficina sin papel, pretendíamos aquí, nuestra tierra, en Galicia, que desde luego no era la más propicia quizás para intentar convencer a las organizaciones de la necesidad de eliminar el papel. Ya en ese instante era posible. Y la verdad es que la experiencia en Galicia no nos ha ido mal, entre el periodo 2006 y 2008. Y es cierto que quizás eso era nuestro mercado, el mercado de nuestra comunidad autónoma. Pero en el 2008 se produce lo que yo entiendo que es un antes y un después en la trayectoria de nuestra empresa y de producto de F-Server, que es la homologación por parte de la agencia tributaria de las plataformas de digitalización certificada, donde de F-Server hemos sido el segundo software del país en obtener esa homologación. ¿Y esa homologación en qué consiste? Esa homologación permitía en aquel instante poder destruir las facturas que fiscalmente y por temas de tributarios estábamos obligados cualquier empresa a conservar durante los 5 años siguientes al cierre del ejercicio, a sustituirlos por documentos electrónicos, con lo cual ya escaneando esas facturas, porque en esos instantes evidentemente el 90% de las facturas se recibían en papel. El PDF casi era incipiente, entonces, pero sí que permitía evitar guardar esos documentos físicos y sustituirlo por documentos digitales con la referencia que la agencia tributaria, igual que a otros que posteriormente fueron homologadas, otras plataformas, pues permitía el no tener que guardar el archivo físico durante 5 años y marcaba un antes y un después, puesto que para nosotros y puesto que durante casi 10 meses, algo menos de un año, solo existían 2 soluciones en este país, pues nos llegaron oportunidades de negocio de diferentes partes del país y eso nos ha hecho dar un salto fuera de Galicia,
Y en este caso hemos apostado por una línea de distribución, nos hemos rodeado de compañeros de viaje que creyeran en la misma idea que nosotros creíamos y a partir de ahí empezar a trabajar, a vender, a seguir haciendo realidad aquello de la oficina sin papel. En el 2008 conseguimos, gracias a eso, y precisamente porque un grupo gallego como es Louzao nos llama a nuestra puerta para decir, oye, sabemos que estáis homologados, queremos eliminar el archivo de facturas de proveedores y contar con vosotros. Y ahí empezamos la andadura en el sector de concesionarios hasta el día de hoy, donde, pues bueno, afortunadamente trabajamos con más de 530 ubicaciones físicas de concesionarios. Y lo que en principio era la digitalización certificada de facturas, le hemos convertido en una solución global capaz de dar cobertura a todas las áreas de una concesión. Es un resumen muy breve, por no extenderme, vamos. Muy bien. Y en el momento en el que estamos ahora, ¿tenéis presencia, entiendo que en concesionarios, también en compraventas o sobre todo concesionarios? Fundamentalmente concesionarios. Vale. De toda España, ¿no? Sí. Independientemente del tamaño y todo, ¿cubrís cualquier tipo de tamaño? Sí, si bien es cierto que, bueno, soy de los que entiendo que el tamaño ahí sí importa. Quiero decir, del mismo modo que un grupo grande hoy prácticamente no sería sustentable sin una digitalización de procesos. Quizás el más pequeño puede sobrevivir a día de hoy sin ello. Ahora, y esto no lo digo hoy, lo dije hace muchos años, en un escenario de 4 o 5 años, cualquier, y ya voy más allá del ámbito de concesionarios, cualquier empresa, cualquier pyme que no haya afrontado un proceso de digitalización no estará en condiciones de competitividad en el mercado. Y eso es una realidad, es decir, lo mismo que hace muchos años han sido el mail u otras muchas cosas. Y en lo que es el ámbito de digitalización de los procesos documentales, si lo tuvieses que ir relatando así como por áreas de negocio dentro del concesionario, ¿de qué estaríamos hablando exactamente? ¿Quieres ir área funcional por área funcional y vamos viendo, repasando qué es lo que incluye? Sí, a ver, nosotros siempre partimos de la base, y ese es el mensaje que intentamos trasladar a nuestro mercado y a nuestros clientes, que hoy por hoy somos una solución global para todas las áreas de la concesión. Dicho lo cual, pues evidentemente la realidad nos dice que las concesiones nos demandan atacar el área de ventas, el expediente digital, nos demandan el área financiera, el área que yo defino como proveedores / contabilidad y posteriormente otros procesos. Pero si hay dos procesos típicos, son esos. Nosotros a lo largo de estos años nos hemos esforzado por inculcar a los concesionarios la necesidad también de otras áreas y sobre todo la necesidad de que tomen la decisión en base a unos criterios que realmente lleven al éxito. Siempre digo lo mismo, cuando iniciamos cualquier proyecto, yo soy muy consciente de las virtudes y de las miserias que el producto tiene, como cualquier otro producto. Lo que crea que no tiene margen de mejora es que vive ajeno a la realidad. Ahora, el principal reto que afrontamos en cada proyecto es que muchas veces cambiamos la metodología de trabajo de las personas. Y eso es punto y aparte. Y voy más allá de mi producto, de mi herramienta. Eso es aplicable a cualquier, herramienta. Y sobre todo, y desgraciadamente en este país, la decisión de llegar a la digitalización de procesos no siempre es la más idónea. Quiero decir, ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a que, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, esa decisión debe venir marcada por la dirección de la empresa y por los departamentos y por los órganos directivos y responsables de cada departamento. Ellos son quienes tienen que tener claro qué quieren hacer, a dónde quieren llegar y sobre todo, y lo más importante desde mi punto de vista, cómo rentabilizar esa inversión. Y honestamente, y soy muy crítico conmigo mismo porque creo que algo, y con mi equipo, creo que algo más podíamos hacer en este sentido,
creo que muchas veces nos quedamos lejos del horizonte al que debían llegar. Nosotros, desgraciadamente, no podemos aumentar el margen de distribución que las marcas le dan a los concesionarios. Lo que sí podemos es ayudarles a reducir costes, a ser más eficientes en sus procesos. En definitiva, a mejorar la rentabilidad vía reducción de costes. Y muchas veces nos quedamos en las migajas. Entonces, podría citar algún concesionario, pero no lo voy a hacer. Yo tengo algún concesionario en la parte de León, que es una provincia media de este país, por no decir pequeña, que bueno, a mí sí que cuando dice que gracias a DF Server se ahorra en costes de impresión 1.200 euros al mes, pues es una satisfacción, porque de alguna forma se produce ese retorno de inversión. Pero al mismo tiempo, para mí, me sirve para autocrítica, para decir, pues igual no he sido capaz de llegar al concesionario con el mensaje que quería transmitir, porque si me permites, el ahorro de impresión es una migaja. Y los costes de archivar esa documentación que han dejado de imprimir. Y sobre todo, y ahí está la clave desde mi punto de vista, cómo reinvertir esos tiempos que obtienen en tareas productivas. Desde luego, y es una frase que quien me conoce me ha escuchado muchas veces, archivar papeles no es productivo. Cuando mucho es un mal necesario que hay que realizar. En aquellos concesionarios que no tienen la digitalización establecida, pero sin duda no es productivo. Con lo cual, de verdad que la verdadera rentabilidad, el beneficio más importante de una solución como la nuestra, otras en este estilo, es sin duda que desde la dirección, desde los departamentos de cada una de las concesiones, tenga muy claro cómo reinvertir esos tiempos que obtienen gracias a la implementación de procesos digitales. ¿Tienes ejemplos de generación de ahorro en tiempo en distintas áreas funcionales de la empresa? Es decir, ¿cómo vuestra entrada o la digitalización, hablando no solamente de vosotros, sino de la digitalización de procesos documentales, le genera, por ejemplo, más tiempo a la venta, a la postventa, al equipo administrativo, al equipo de recursos humanos, etcétera? ¿Tienes casos que sean muy repetidos en cada instalación? Aparte del ahorro de papel, que no coincido contigo que no deja de ser importante, pero creo que el tiempo es más valioso en la empresa de un personal muy específico, más valioso proporcionalmente, ¿no? No solo en el tema de cuánto se paga el tiempo de la máquina o del coste del papel y todo. Me refiero a que son personas muy válidas y escasas en cuanto a su tiempo disponible. Entonces, ¿tienes ejemplos así un poco en distintas áreas que digáis, no, mira, es que esto siempre que aparece la digitalización de procesos documentales en un concesionario, al equipo de venta le pasa esto, al equipo de postventa le pasa esto? ¿Y por qué? Sí, sin duda. Sin duda el principal beneficio de una digitalización es la centralización de procesos. Y eso marca un antes y un después de cómo funcionaban con archivo físico en papel a con archivo digital en el área de ventas. Pongo un ejemplo muy claro y evidentemente me lleva a una cuenta un cliente que tenía muy claro, pero ese sí ha hecho un análisis de lo que quería, a dónde quería llegar y cómo hacerlo. Después eligió el proveedor, en este caso ha contado con nosotros, pero bueno, más allá de eso tenía muy claro cuáles eran las necesidades. En el área de ventas, fácilmente y siendo muy moderado y conservador en la cifra, conseguimos disminuir un 50% el tiempo de gestión de un expediente. Es decir, y mejoramos sustancialmente los plazos de entrega. Hombre, a ver, en VN dependemos evidentemente que haya coche. Si no hay coche, difícilmente, por mucho que nosotros hagamos los procesos administrativos mucho más rápidos, si no hay coche, no hay coche. Pero en todo caso, sí, y es más, nosotros tenemos una serie de informes de KPIs que ofrecemos a nuestros clientes, como por ejemplo ese, es decir, saber cuál es el plazo medio de entrega de un coche que está en stock. Me da igual que sea un coche demo, un coche nuevo, un coche, un VO. ¿Por qué? Porque eso nos permite medir, que esa es una de las grandes ventajas de la digitalización,
el poder obtener métricas de trabajos que muchas veces son administrativos y que físicamente es prácticamente imposible medir. Simplemente, bueno, tenemos claro que tenemos que tener una serie de recursos y a partir de ahí hacer el trabajo. Ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo? Centrándome en el área de ventas, que si yo tengo un expediente digital, los administrativos de ventas, independientemente que yo tenga 4, 6, 8, 10 sedes, varias marcas, pueden estar centralizados en una misma ubicación o teletrabajando, con lo cual consigo tener recursos mucho más especializados porque pueden dedicar su tarea única y exclusivamente a eso, con lo cual van a ser más eficientes, invertir menos tiempo y en consecuencia mejorar la rentabilidad. Déjame entenderte mejor. Hmm. En un modelo descentralizado, la sede o la tienda, el concesionario, la ubicación del concesionario solía tener en un ratio el que sea, X comerciales, una persona de administración de ventas. Entonces tú lo que dices es, si tú lo digitalizas, no es necesario que esté en sede, sino que esté conectado, que no es lo mismo, que esté conectado, y con posibilidad de especializar un equipo de administración de ventas que atienda, igual que quizás a lo mejor recursos humanos que está en la sede central. ¿Es eso lo que estás diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que en Y, vez de tener y la gestión de un expediente que has dicho antes que se reduce el 50%, ¿respecto a qué cantidad? Por ejemplo, ¿qué os consta que se tarde en gestionar un expediente de venta de VO, por ejemplo, de VN A ver, típico? los tiempos son muy Ya, variables. ya. Nosotros nos preocupamos antes de presentar cualquier proyecto, de hacer una consultoría, de hacer un estudio de cómo está trabajando la concesión. Pedimos esos tiempos, a veces nos cuesta obtenerlos, pero bueno, en líneas generales, y te aseguro que he manejado, no sé, más de 300 estudios de este tipo. Pues ya debes tener la media hecha. La media puede estar en torno a 90 a 100 minutos desde que se ofrece una oferta a un cliente, se firma un RGPD a que se entrega el coche y siempre contando todos los tiempos, tiempos del vendedor, del asesor, tiempos de jefe de ventas, gerencia, administrativos comerciales, hasta la gestoría, etcétera, Es etcétera. tiempo de empresa, es Ujú. multidepartamental porque hay varios perfiles interviniendo y no necesariamente es de corrido todo, ¿no? Es la suma de los No, por minutos. supuesto, por supuesto. Esto es en diferentes etapas. Efectivamente, el proceso además se divide en etapas y en cada etapa vamos consiguiendo una mejora sustancial de tiempos. Es decir, y sobre todo, también hay otra cuestión que quiero destacar, que es la posibilidad de establecer tiempos por etapa, por proceso de venta, de forma que salten las alarmas, pues cuando en una operación se retrasa eh, eh, el obtener la documentación necesaria para realizarla. Más allá que nosotros disponemos de procesos como son de solicitudes que permiten enviar al cliente final el que aporte la documentación pendiente sin tener que volver a la concesión, con lo cual se recibe, se archiva de forma automática en el expediente digital, porque, y creo que no lo he dicho, y creo que esto sí es importante decirlo, eh, digitalizar es un concepto muy variable, muy flexible, que cada uno interpreta como da la gana. Hoy, para mí, si voy al origen, digitalizar es obtener en formato digital documentos y metadatos. Sí, pero es importante el cómo se obtienen y de qué manera. Hoy un proceso de transformación digital, y debe ser la primera vez que utilizo la frase, la expresión, va mucho más allá. Tiene que ser capaz de automatizar la obtención de datos. De forma que, y pongo un ejemplo, no es solo hacerlo en digital. En ventas, desde un pedido generado desde el CRM de la marca, sea cual sea, se imprime un archivo PDF donde nosotros presentamos a la firma, el cliente, tanto por parte del asesor comercial como por parte del cliente. El cliente firma desde una tableta tipo Wacom, una tablet, un smartphone, etcétera, y automáticamente con una firma biométrica remota, si procede, capturamos, damos validez jurídica al documento, que eso es muy importante, y al mismo tiempo obtenemos
todos los metadatos índices de forma automática que están en el pedido, tanto a nivel de vehículo, a nivel de cliente, y esos son tiempos que se evitan en la introducción manual, si Desde no, luego. el asesor tendría que introducirlos manualmente. Y al mismo tiempo lanzamos la solicitud de documentación adjunta necesaria para hacer la operación. Eso se llama automatizar. Y aunque lo usaremos más veces seguro a lo largo de este periodo, si ahora mismo nos vamos a la IA, eso marca un antes y un después. Es decir, creo que ahora mismo el 50-60% de los datos que se introducen manualmente en un concesionario se puede automatizar su obtención. ¿Con fiabilidad? Con una fiabilidad superior al 96%, 97%. Es decir, rozando prácticamente La el 100%. perfección, rozando Y la... eso es una realidad. Hace muchos años, el fundador de verdad de F-Server, es decir, el embrión de la criatura, me presentabas antes como cofundador, recuerdo que un día a la 1 o 2 de la madrugada, dije, tengo una solución de ICR, para el que no entienda ICR era la captura de texto manuscrito, que esto funciona de forma impresionante. Dije, no te vengas arriba, Borja, que vas a ver la realidad. Al día siguiente, cuando entraba por la oficina, le dije a mis compañeros, oye, poner ahí, hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Pepe. Y vamos a ver cómo se comporta eso en un conjunto, un muestreo de 15-20 personas. La realidad es que dependía muy mucho de la calidad de esa escritura. Hoy con la IA, hemos hecho ejemplos de captura de datos de albaranes, algunos en manuscrito, con una precisión francamente asombrosa. No, y el OCR, que es el impreso, es brutal. O sea, Sí, por yo supuesto. estoy harto de utilizar un bichillo que tengo en el ordenador, que lo que hace en vez de coger el pantallazo es coger y decir, venga, léeme esto. Pero es que luego me lo he puesto en el móvil. Entonces esas cosas de ahí son las que yo creo que sí Entonces, que pues, ayudan. en la parte de venta, retomando un poco el tema, es la Sí, me captura de interesa un datos. montón. Es que has dicho una cifra que son 100 minutos, ¿no? Sin digitalizar todo sumado o haciéndolo no exactamente como vosotros creéis que se tendría que hacer, 100 minutos, y tú estás diciendo que esto cae un A la mitad. 50% a la mitad. Y Vale, siendo moderados, insisto en la cifra, se puede mejorar mucho más, siendo moderados, vale, o siendo sea, moderados, porque vuelvo a decir, a esa estructura descentralizada, si centraliza recursos, vas a obtener ahí, claro. un nivel mucho más eficiente de proceso. Es más, yo le decía a alguien, a un cliente, que entre ligeros, industriales, VO, pesados, vendía 30.000 unidades al año. Osado por mi parte, le decía, ¿te has planteado, teniendo un expediente digital y toda la documentación en digital, incluso el subcontratar ese proceso, externalizar ese proceso? Porque estoy seguro que una empresa de multiservicios, que hay muchas en este país, le das una cuenta donde tenga 30.000 expedientes al año, hablo de datos de 2019 antes de pandemia, y desde luego es muy apetitoso ese cliente. Seguramente, que aun cobrando un euro 50 por expediente, lo cual garantizaría al proveedor. Hombre, una cuantía que si yo me dedicara a eso debería ser apetitosa, bueno, pues eso sería infinitamente, pongamos, es decir, si queremos hablar de números, hablemos de No, números, 30.000 por 1,5, mientras estamos hablando con la calculadora del ordenador, estoy haciendo 50 minutos por 30.000. Ojo al dato, ¿eh? Sí, 50 mira, te minutos por confieso una 30.000 cosa, Eduardo. expedientes son 1.500.000 minutos dividido entre 60, son 25.000 horas. 25.000 horas de personal. ¿Se ahorra tanto? Te confieso una cosa. 25.000 horas. Cuando hacemos el estudio y nos pasan los datos para hacer los ROIs que presentamos con cada propuesta, a veces es tal los tiempos que salen que los rebajamos. Para que no Dices, parezca, para que no parezca, porque si una... no a alguien le dices A que ver,
que en un ciclo de 5 años con el esos números ejemplo que que has me has hecho. dicho, no, es que el ejemplo que me has dicho son 1040 días aprox, dividido Ujú, entre 365, 2,8 años de trabajo. ujú. Sí, Eso, o sea, son prácticamente son 3 nóminas. efectivamente. Efectivamente, que dicho sea de paso, la idea desde mi punto de vista no es reducir las 3 nóminas, y No, es no, por convertir, eso yo siempre digo lo mismo, es que tienes más tiempo del comercial para vender, más tiempo para hacer efectivamente, para una mejor atender gestión de talentos si estás a en la recursos humanos. calidad, si hay 2 aspectos que desde mi punto de vista y desde mi experiencia hay muchísimo margen de mejora. Ahora que sí que es cierto que los concesionarios y en general cualquier organización, de hecho la pandemia en ese sentido nos ha venido muy bien porque ha acelerado prácticamente una década los procesos de digitalización. Ahí eso marcó un antes y un después y de repente aquella gente que era más reacia y menos propensa a este tipo de cosas se ha dado cuenta que hay que teletrabajar, que el acceso a la información es importante, que no necesita estar centralizada, que no necesita que si tengo acceso, ¿qué más da donde esté? Que puedo trabajar de igual manera. Entonces, todo esto, pues ahora, si hay 2 aspectos que son susceptibles de mejora, lo volveré a repetir. Tener claro la estrategia, cómo voy a reinvertir mis tiempos que voy a obtener. ¿Cómo? Pues formación de talento digital, que muchas veces tengo recursos en la empresa bueno, que son que son más reacios a trabajar en digital y que parten de la idea porque vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así no nos ha ido tan mal. Bueno, pues hay que cambiar, sí hay que cambiar, sí hay que convertirse, no valen las excusas, no es que, no, siempre digo lo mismo cuando nos vamos ya casi a una de las partes que más nos cuesta introducir, que es entrar en las entrañas del taller, normalmente siempre el obstáculo es que yo tengo mecánicos y operarios muy buenos, pero es que esto de la digitalización, yo le pregunto, ¿tienen WhatsApp a nivel personal? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando menos utilizan una cuenta de correo, utilizan esto. No nos engañemos. Es cuestión de formar a estas personas, de ser capaces de demostrarle que en digital tienen mucho mejor acceso, tienen información disponible y eso hará que se sumen al carro. Y a partir de ahí, eso es lo que tienen, es sin duda la apuesta más importante que tienen que hacer. ¿Para qué? Para invertir muchas veces en obtener una mejor satisfacción del cliente, porque no nos engañemos, muchas veces caemos, y todos, y esto no es de concesionarios, esto es de ámbito general, caemos en el error de pensar que lo hacemos bien y que no tenemos margen de mejora. Hemos descuidado muchísimo la satisfacción del cliente. Es decir, la sensación que el cliente recibe ¿eh? tras visitar la concesión, me da igual en la parte de ventas, en la parte de recambios, en la parte postventa. Sin duda, tener un cliente satisfecho nos va a proporcionar beneficios directos y eso es una realidad. Pues hagamos que encuestas de satisfacción, mimemos al cliente para que no tenga claro que la próxima vez que necesite un servicio venga a nuestra concesión y no se vaya a la competencia u Vale. otra del mismo sector. En el ámbito de venta, yo creo que ha quedado además con números bastante llamativos, que seguro que más de alguno estará con la calculadora ahora sacándose 4 numerillos ahí a ver cómo está la cosa. ¿Y en el de postventa? Es exactamente igual, o ¿Sobre qué tipo mejor, de, sobre qué tipo o de, mejor porque sobre qué tipo de transacciones o de procesos documentales? es mucho más beneficioso en la parte postventa porque evidentemente, pues no sé, una concesión hasta te diría que pequeña que venda 3.000, 4.000 unidades, por taller va a tener 30, 40.000 pasos, con lo cual el paso por OR por expediente, nosotros en el fondo realmente la venta y la postventa la trabajamos con el mismo módulo, el módulo de expedientes aplicado a cada cual. ¿Cómo funcionamos en postventa? En postventa lo que hacemos es partimos de una cita previa o de la recepción del vehículo por parte del asesor, con lo cual hay un OR que lo primero que hacemos es firmar en digital. Y como siempre, ahí ya nos evitamos el archivo y la impresión. Al mismo tiempo, el propio software le indica al cliente si quiere recibir su OR
por correo electrónico o impresa. Si la quiere impresa, se imprime la copia para el cliente. Si la quiere digital, ya se envía por correo electrónico. Nuevamente, mayor beneficio de impresión. Pero a partir de ahí, en la postventa, donde tenemos una matrícula, donde tenemos un bastidor, el 90% de los documentos que entran en el proceso de reparación del vehículo, desde la recepción hasta la salida, se automatizan. Es decir, se van automáticamente al expediente de reparación. Me explico. El cliente llega. Lo primero que hace de Server es comprobar si tiene la RGPD firmada y activa. Si no lo tiene, lanza la RGPD a la firma. Si la tiene, no ha razón, no ha lugar. Segundo, hay un coche cortesía o un coche de sustitución mientras se procede a su reparación. Firmamos el contrato de entrega de ese coche y al regreso, cuando el cliente recoge su coche, la recogida. Y no es solo que firmemos en digital esos documentos. ¿Sabéis lo que es más importante? Que con eso automatizamos otro proceso en las concesiones que está teniendo muy buena acogida, lo hemos pilotado hace año y medio, tenemos ahora ya 15, 20 clientes trabajando con esto, que es optimizamos siempre desde un punto de vista documental, que es lo que sabemos hacer, no nos engañemos, no somos una aplicación de gestión de multas, no lo somos. Ahora, lo que sí garantizo es que nosotros podemos localizar cualquier coche sancionado, sea de cortesía, sea de demo, sea de sustitución, de forma inmediata. Descargas la sanción, la metes como un nuevo modelo de expedientes que llamamos sanciones y automáticamente localizamos el vehículo, el conductor, su DNI, su permiso de circulación y la concesión tiene los datos listos para juntar al organismo sancionador y no tener que pagar ellos muchas veces la sanción porque eso no odisea la localización de ese coche. Sobre todo si es en la parte de demos, que es la más complicada. En todo caso, si hay una entrega y hay una recogida, y eso está en digital, soy capaz de saber dónde estaba el coche en el momento que ha sido sancionado y el conductor que tenía ese coche. Entonces, pero voy más allá. Documentos generados por las máquinas de Start Diagnosis se llevan de forma automática al expediente. Ahí los tiempos de gestión, la factura con la OR, con los recambios automatizados, si esa... ahí en postventa te diría incluso que podíamos subir al 60% de ahorro en los tiempos de gestión. Y ORs hay muchas en cualquier concesión, muchísimas. Wow. Está un montón, ¿eh? Un Unas montón. cuantas. ¿Cuánto tardan en rodar? En un caso típico vuestro, y si conoces también otras empresas del sector, cuando se pone un concesionario a hacer estos procesos, por ejemplo, en la parte de venta o la parte de postventa, de cabo a rabo, ¿cuándo consideras tú que ya está rodado y funcionando con los mínimos que tú te habías propuesto al principio del proyecto? ¿Cuánto tardan en implementarse? A ver, en primer lugar, nosotros recomendamos que la digitalización se haga por fases, por áreas. No somos partidarios de coger una organización, una concesión, ponerla patas arriba Bueno, coge el ejemplo este que has explicado de postventa. O sea, tienes un taller que no está optimizado, vamos a dejarlo así, que no, bueno, que no está como habéis pensado que podría funcionar una vez introducido la digitalización de procesos documentales, pero cuando ya lo está, que dices que un Tiempo medio ratio... estamos hablando de unos 3-4 meses en arrancar una marca piloto. Cambiando la operativa de las personas que están ahí involucradas dentro del taller, 3-4 meses. 3-4 meses. Vale, y luego el rollout, la extensión al resto de concesiones es más rápido. Eso es mucho más rápido y todo depende de los tiempos que quiera manejar la propia organización, pero vamos, Pero en el ciclo de un año, José Antonio, ¿lo tienen hecho? Una concesión media, sí. Si es un grupo grande, ponle 2 años. 2 años para ventas. 2 años, lo que pasa es que va haciendo, claro, tienen que hacer venta, postventa. Administración financiera, proveedores de contabilidad, que no hemos hablado, pero que ahí también... Ahora entramos ahí. Y postventa.
Muy bien. Y ahora Y entremos otras en... cosas, recursos humanos y otros muchos Hablemos de procesos. estas dos áreas más, por favor. La de administración y contabilidad y la de recursos humanos, tú mismo. Ujú. Bien, a ver, en la parte de proveedores contabilidad, y le llamo así porque cuando llamo administración, no quiero que se confunda con la administración comercial de ventas. Entonces, Correcto. por eso le En lo llamo que es la proveedores. tramitación de... Todo Bueno, lo que son la gestión de facturas, exacto, en la desde la tramitación de entrada de operaciones. facturas en una organización Ok, hasta su contabilización y archivo. ahí estamos en administración y Ahí contabilidad. estamos. Vale. Entonces, ¿qué podemos ofrecer ahí? Primero, el 90% y el 80% de las facturas afortunadamente ya llegan en formato digital, ya sea porque te descargas las de marca desde la plataforma, ya sea porque te las llegan por correo electrónico, y es cierto que todavía un 5 o un 10% entran en formato físico. Las físicas habrá que escanearlas, habrá que digitalizarlas para tener un único repositorio en digital, ¿eh? Y lo que se hace normalmente es tener una cuenta de correo que sea proveedores@concesión.com o .es, y a partir de ahí es el punto de origen de las facturas. Una vez que entran ahí, si es un grupo y con varias sociedades, identificamos el emisor fiscal de la factura y el receptor para, primero, firmar digitalmente esas facturas y no tener necesidad, insisto, de tener un archivo físico de las mismas. Segundo, lanzar a aprobación por cada CIF los procesos y los eventos, con una cuestión que hemos mejorado muchísimo, es decir, nosotros procuramos seguir automatizando procesos, es decir, no quedarse con la aprobación en digital. Ahora, por ejemplo, hemos sacado un proceso de autovalidación de facturas que, según estudios y muestreos que hemos hecho en los clientes donde lo hemos pilotado, y el dato no es menor, entre un 20 y un 30% de las facturas podríamos considerarlas susceptibles de aprobación automática. ¿Qué tipos de facturas son esas? Aquellas que son recurrentes, que tienen un importe fijo. Aquellas que los responsables de departamentos o áreas quieren manejar en una horquilla. Me explico. Si, por poner un ejemplo, el proveedor de equipos multifuncionales que me factura impresiones y copias, yo puedo decir, si el coste de la factura o si el importe de la factura, de la base imponible de la factura, está entre X e Y, la quiero dar por buena. Si supera ese importe, quiero ver qué ha pasado. Pero si está en una horquilla entre 800 y 900 euros, pues no me merece la pena siquiera ni preocuparme por ello, porque este es el margen que yo entiendo que es un coste normal para ese capítulo. Aquellas que podemos cuadrar de forma automática. Nosotros estamos integrados con los principales DMS del mercado, es decir, con Kiter, con Klook en Aswin y Autoline, con Serauto, con Spiga. En definitiva, ¿qué nos permite eso? Poder obtener información bidireccional de un lado y el otro que nos va a permitir coger los vales, los albaranes, cuadrarlos con la factura y que no haya autovalidar. Puede parecer menor, pero reducir entre un 20 y un 25-30% las facturas que llegan a una organización para que sean de forma automática autoaprobadas, salvo que se produzca algo que diga, oye, no, pues tengo que verlo porque aquí hay un error o hay un problema o porque se me disparó este coste, porque esto es un tema fundamental. Lo mismo que, y hombre, vuelvo atrás porque se me había olvidado algo y creo que es importante, en la parte de ventas sincronizamos el stock y generamos los expedientes de forma automática directamente desde los DMS. Ese es el valor de la integración. Si hay alguien en gestión documental que diga que más que nunca la herramienta hay que conectarla con todo aquello que gira en el entorno de las múltiples aplicaciones y soluciones que hay en una concesión, ese soy yo. Si nosotros conectamos con corredurías de seguro, con auditorías de marca, con todo aquello, con gestorías, con todo aquello, porque entendemos que eso ofrece un valor adicional a nuestra solución frente a nuestros clientes. Y lo que se trata es de automatizar procesos, de disminuir tiempos. Eso es nuestro objetivo. Te decía al inicio que nosotros no podemos mejorar el margen,
le dan las marcas. Lo que podemos es reducir los costes. Entonces, en ese sentido, qué duda cabe que en esa parte logramos validar de forma automática las facturas, contrastar con datos de que provienen del DMS para esa autovalidación, a través de un sistema por OCR que llamamos SAIR, que son las siglas de reconocimiento automático de facturas, reconocer esos datos con una fiabilidad del 90% mínimo. Es decir, yo soy de los que digo que un proceso de digitalización es eficiente siempre y cuando el margen de precisión supere el 85%. Si está por debajo de eso, el proceso no es eficiente y no merece la pena automatizarlo. Ahora, si está en un ratio de un 85 hacia arriba, ese proceso se puede, con lo cual volcamos los datos de esas facturas directamente al DMS, con lo cual evitamos la contabilización, los tiempos de contabilización y, por último, desde el DMS, sin entrar en nuestra herramienta en DF-Server, van a tener un botón para visualizar la factura. Con lo cual también ahí ganamos que el cliente tenga que irse a nuestra solución a buscar la factura, porque muchas veces está en contabilidad y es ahí donde quiere ver el documento. ¿Y habrá un proceso de validación humana para asegurar que el 15% restante se tiene que dar por bueno o rectificar? Efectivamente. Y además, Pero ya están los datos cargados. Están los datos cargados, incluso para muchas concesiones que tienen múltiples centros, con la contabilidad analítica, con los centros de coste y el reparto de esas facturas a las diferentes cuentas analíticas en función de las bases. Vale, ok. Y en el ámbito así brevemente para la parte de recursos humanos, ¿qué destacarías? A ver, desde hace tiempo teníamos un proceso muy básico que era la distribución automática y desatendida de nóminas, con lo cual, pongo un ejemplo, una concesión recibe 50, 100, 200, 500 nóminas en función de su tamaño en un PDF. DF-Server defragmentaba ese PDF, separaba por nómina y trabajador y a partir de ahí mandaba las nóminas por correo electrónico en un fichero cifrado, con lo cual el receptor tendría que meter una contraseña para bajarse. Eso era lo que hacíamos hace 7, 8, 10 años. Ahora mismo tenemos el portal del empleado, que con eso vamos muchísimo más allá. Y reitero, hay soluciones mucho más específicas de portal de recursos humanos que la nuestra. Nosotros somos un gestor documental. Yo lo que vendo y vendo con todo rigor es que con DF-Server, y ese es el principal mensaje que me gustaría trasladar a las concesiones, somos un proveedor global para el 90% de las necesidades que tenga la concesión. Y no digo que haya productos más específicos y que lo harán sustancialmente mejor que nosotros. Digo que con DF-Server se pueden gestionar gastos de viaje. Con DF-Server se pueden gestionar localización de multas. Con DF-Server se puede gestionar todo el tema de extensión de garantías. El portal del empleado, donde, ¿qué es un portal del empleado? Un portal del empleado es algo que es un portal donde voy a poner a disposición de los trabajadores, primero, información privada e información común. Con lo cual, en ese portal del empleado puedo tener convenios, puedo tener cursos de formación, puedo tener procedimientos y eso estará accesible a todos o un grupo de empleados, incluso por departamental. Y, por supuesto, puedo tener procesos más concretos individuales, solicitud de vacaciones, de permisos, todo aquello que quiera, sus nóminas, sus contratos de trabajo. Es decir, a raíz de ese portal pueden gestionar los empleados cuando quieran. Eso mejora, además, creo que mejora la imagen de la concesión frente a sus trabajadores. Creo que es una política de transparencia y rigor que es beneficiosa en la sensación que el trabajador obtiene de la compañía para la que presta sus servicios y que, en consecuencia, fomenta una relación directa y bidireccional entre el empleado y la compañía. Bueno, yo creo que ha quedado todo repasado, está bastante claro las ventajas que tiene, con algunos tiempos realmente, para el que no está acostumbrado viviendo en vuestro mundo, bastante sorprendentes de la cantidad de tiempo que se puede llegar a generar o liberar, mejor dicho, de recursos que además sabemos los que vivimos dentro del sector que son recursos valiosísimos. ¿De qué temas te gustaría que hablásemos en el podcast, orientado a próximos episodios y con
la situación actual que hay de mercado, las nuevas tecnologías que están viniendo, etcétera? A ver, reitero, considero fundamental incidir en la necesidad de el análisis de reinversión de tiempos. Para mí eso es fundamental y creo que es todavía una asignatura pendiente en líneas generales en las concesiones. ¿Esto en qué se traduce, José Antonio? ¿En que los concesionarios tienen que tener a alguien responsable de ver que se ha producido ese ahorro y modificar o reaprovechar las operaciones de la empresa? ¿Esto quién es? ¿Recursos humanos? ¿Es operaciones? ¿Es cada director de área funcional que lo verá? Es una estrategia común. Esa es una Es estrategia común, común a toda la liderada concesión. por los responsables de departamentos para a partir de ahí ver cómo mejorar. Es decir, cómo yo te doy los tiempos. Yo te doy tiempos y métricas. A ver, vamos a poner otra manera. El director general de la concesión recibe feedback positivo del ahorro generado en VN, en VO, en postventa, en recursos humanos, en administración. Y vamos a decir que acaba de ver que se le acaba de crear una oportunidad. ¿Tú quién crees que la tiene que materializar? ¿Alguien transversal con vista de todos los procesos de la empresa, cada área funcional con deberes específicos? ¿Qué es lo que recomendarías cuando se ha generado la bolsa de ahorros? Después de ese año, año y medio, 2 años, descubren que las cosas están saliendo más rodadas, pues por todo esto que has explicado. Hay un Y puesto ahora, ¿cómo lo hay un puesto conviertes? de trabajo que cada vez está más en boga, que es director de transformación digital, que a priori podría ser la persona encargada de establecer esas estrategias. Yo, si me permites, con toda humildad, hace muchísimos años, hace 30 años, 32 años, antes de que existiera DFServer, siempre creí en la especialización. Es decir, no creo que haya nadie que sea capaz de ser muy bueno en todo, para que se me entienda. Entonces, yo creo en que uno es bueno en su faceta. Entonces, sí que ese responsable de transformación digital puede unir el conocimiento y las sinergias de cada uno de los responsables, pero creo que realmente compete a los responsables de área, que son los que mejor que nadie van a desmenuzar y ver esa información que le podemos facilitar para seguir mejorando. Y pongo un ejemplo, vuelvo por poner un ejemplo solo, no quiero robar más tiempo. Vuelvo al área de ventas. Yo te puedo dar informes de, por ejemplo, cuál es el tiempo medio de entrega de un vehículo en stock por base, por asesor. Entonces tú manejas esos datos. No se trata, es decir, yo tengo muy claro que un jefe de ventas sabe cuál es la capacidad productiva de todos sus vendedores y dónde es fuerte cada uno de ellos y sus debilidades. Yo lo que le voy a dar es, porque a veces estos pueblos asesores me miran con mala cara y dicen, no, si no trato de fiscalizar tu productividad, eso lo sabe perfectamente. Yo lo que trato es de dar a la concesión porque en este centro el tiempo medio de entrega de un VO o de un vehículo que está en stock son 15 días y en este son 21. Coño, perdóname la expresión, vamos a ver qué podemos mejorar en este de 21 para acercarlo a los 16. O más informes, ¿cuántos pedidos o RGPDs se han firmado en papel a pesar de que tengo un proceso en digital? Pues fíjate, en tal base tengo un 98% de firma en digital, mientras que en esta tengo un 74%. ¿Quién va a manejar esos datos? ¿Los responsables de área o departamento? Bien, pues sigamos optimizando cada una de esas áreas de forma individual para ponerlas al servicio de la compañía. Vale, No ya te sé si me he entiendo. explicado. Perfectamente. Muy bien. Yo no sé si quieres comentar algo más o cerramos ya el episodio. A mí me ha parecido súper interesante todo lo que has explicado. Nada más animar a seguir impulsando la digitalización, a, sin duda, tener una estrategia clara de cómo reinvertir esos tiempos, cómo seguir mejorando la eficiencia, porque por ahí, desde mi punto de vista y con toda humildad, pasa la supervivencia y la rentabilidad de las concesiones. Muy bien, pues José Antonio Quiroga, CEO y cofundador de la empresa DFServer, que ha venido con nosotros hoy a explicarnos cosas muy interesantes, bajo mi punto de vista súper interesantes, de la digitalización de los procesos documentales dentro del concesionario.
Muchas gracias por haber venido al podcast y por haber participado. Gracias a vosotros por darme la oportunidad, un placer. Muy bien, y a todos vosotros, todas vosotras, hasta un nuevo episodio del podcast de Inventario.pro. Inventario.pro es una plataforma de servicios digitales específicos para profesionales de la automoción. Te ofrecemos el mejor hub de anuncios para la multipublicación de tu stock. Nuestros bots para que ahorres tiempo o generes más negocio usando automatizaciones. Además, somos especialistas en crear webs de motor muy fiables y de primera calidad. Si eres un profesional de la automoción, te esperamos. Visita Inventario.pro para más información.